Bueno, vamos a empezar con el tema de vistas múltiples. En particular, el sistema que vamos a ver nosotros es el sistema ISOE, el sistema de proyección europeo, cuyo símbolo es el que está aquí. Es un conito orientado de esta manera y su proyección, ¿sí? Hay que aclarar que el sistema ISOE es el sistema de proyección en el cual el observador se encuentra en el infinito, ¿sí? El objeto está entre medio del observador y el plano de proyección, y el plano de proyección está después del objeto, ¿sí? Obviamente, el sistema de proyección ISOE es el sistema de proyección que se encuentra en el primer cuadrante donde está el observador, ¿sí? El sistema de proyección europeo, ¿sí? Se puede comparar del otro sistema, que es el sistema ISOA, que no se va a ver en este momento. Lo que sí podemos decir que el sistema americano, el sistema ISOA, es el sistema que se obtiene en el tercer cuadrante de proyección. Aquí los sistemas de proyección son diferentes en cuanto al sistema de proyección, ya que en el tercer cuadrante el objeto está entre el observador y el plano de proyección. Pero el sistema de proyección sigue siendo de la misma forma, es decir, desde el infinito, pasando, en un caso, pasando por el objeto en el sistema ISOE, pasando por el plano en el caso del ISOA, y a su vez haciendo la proyección en el plano de proyección. Entonces, volviendo al sistema ISOE, que es el que vamos a ver nosotros, el sistema europeo, aquí hemos representado un cubo de proyección, ¿sí? Un cubo de proyección en el cual se encuentra una pieza dispuesta de cierta forma que se ha elegido de manera que la vista más representativa de la pieza sea aquella que denominaremos vista anterior o frontal, ¿sí? La vista más representativa de la pieza, como dijimos, se toma no solamente como aquella más representativa, sino también como aquella que mayor podemos obtener dimensiones o detalles de la misma, ¿sí? Por eso se dice que es la más representativa de la pieza. Bien, en el cubo de proyección entonces se encuentra una pieza con esta característica, de la cual está ubicada a cierta distancia del plano pi sub u, es decir, tiene una cota por arriba del plano pi sub u, una cierta distancia con respecto al plano pi sub 2 y una cierta distancia con respecto al plano pi sub 3, ¿sí? Por una cuestión de visualización no se ha centrado la pieza en el cubo de proyección, para justamente observar ciertas líneas que se entorpecerían con el cubo de proyección mismo. A posteriori vamos a ver ya el cubo de proyección con la pieza centrada, que es lo conveniente por una cuestión de representar o colocar las cotas de manera que no quede espacios proporcionales en todas las vistas, y se va a ver a posteriori. Entonces, retomando con el tema de las vistas, yo observador, una vez que yo ubico la pieza en el cubo de proyección, observo desde el infinito y proyecto, en este caso en el plano pi sub 2, obteniendo la vista anterior, la más representativa, ¿sí? Vista anterior, frontal o frontal, la pueden encontrar como frontal. De la misma forma, si nosotros miramos el objeto desde arriba, ¿sí? Nos encontramos con esta cara y la proyección nos va a dar en el plano pi sub 1 la vista superior. De la misma manera, si nosotros miramos la pieza desde el lado izquierdo, ¿sí? Y obtenemos la proyección en pi sub 3, obtendremos la vista lateral izquierda, ¿sí? Observemos aquí que hay un detalle de una línea que permanece oculto, ¿sí? Y por lo tanto se presentará en contorno de trazo, ¿sí? Es una línea fina, de acuerdo a la normativa. ¿Por qué? Porque está el plano de proyección por delante de la pieza, lo que no estaríamos viendo esa línea, lo que aparecería como contorno oculto. Bien, siguiendo con los sistemas de proyección de vista, si nosotros de la misma forma miramos desde el lado derecho, ¿sí? Obtendríamos la vista lateral derecha que se proyecta a la izquierda, ¿sí? Como está en este dibujo aquí, ¿sí? Entonces, mirando del lado derecho, obtendríamos la vista lateral derecha que se ubica a la izquierda del cubo de proyección, ¿sí? De la misma manera, si miráramos de la parte de abajo, o sea, opuesta a la vista superior, obtendríamos
la vista inferior del objeto. Y por último, si nosotros miramos del lado opuesto a la vista anterior, es decir, estaríamos mirando de este lado, de aquí para allá, estaríamos obteniendo la vista posterior, que se ubica en este lugar del cubo. Aquí se muestra también ya el cubo desarrollado y tratando de ir al plano de proyección, el cual se fija en la vista anterior. ¿Sí? Podemos decir además que en este caso de la pieza es bastante sencilla, donde presenta una característica, un detalle que es un chaflanado de una arista, pero bueno, básicamente la reproducción de las vistas será para cualquier pieza de la misma manera. Estas vistas obtenidas en el tríedro principal, que es piso 1, piso 2 y piso 3, denominan vistas principales, porque generalmente con estas vistas ya queda completamente caracterizado el objeto para su posterior dimensionamiento. Bien, aquí continuamos con el ejemplo dado anteriormente en figura espacial. La pieza que estaba contenida en el cubo de proyección, aquí ya se muestra el cubo desarrollado, ¿sí? Donde se fija la vista anterior en el papel y el resto del cubo se despliega o se desarrolla en torno a la vista anterior, ¿sí? Habíamos dicho que la vista anterior se elige de manera que represente la mayor cantidad de detalles posible del objeto, ¿sí? Una vez fijada la vista anterior, el resto de la vista, ¿sí? Automáticamente queda dispuesto de acuerdo al sistema de proyección, ¿sí? Si visualizamos aquí la pieza en isometría, veremos que en esta vista, en esta figura espacial, que es la isometría, se visualiza la vista anterior, la vista lateral izquierda y la vista superior, ¿sí? Bueno, aquí ya la pieza desarrollada, ¿sí? Fíjense que la vista anterior es la que presenta, como dijimos anteriormente, la mayor cantidad de detalles, la vista superior, la vista lateral izquierda, ¿sí? Fíjense que si esta es la vista superior, es mirado de arriba, mirado desde abajo se denomina vista inferior, ¿sí? De la misma manera, si lo miramos de la izquierda y va proyectada a la derecha, que es la vista lateral izquierda, si lo miramos desde la derecha, ¿sí? Y se proyecta a la izquierda, se llamará vista lateral derecha, ¿sí? Bien, acá hay unas cuestiones para observar que son las siguientes. Bueno, nos falta también mencionar la vista posterior, es decir, es la opuesta de la vista anterior, es mirada desde el lado opuesto. La vista posterior que se ubica al extremo del cubo de desarrollo, ¿sí? Bien, acá podemos observar que una vista tiene información bidimensional en dos aspectos, ¿sí? En el alto y en el ancho, ¿sí? Si nosotros observamos la vista superior, fíjense que aquí tendrá no solamente información del ancho, sino ya pasará a otra información bidimensional que será la profundidad, ¿sí? La misma profundidad se mira también en la vista lateral izquierda, ¿sí? Otra cuestión para recalcar es que en este caso nosotros posicionamos la pieza en forma simétrica dentro del cubo de proyección, ¿sí? No invalidaría nada si nosotros pudiéramos bajar esta pieza, es decir, si disminuyéramos esta distancia, que es la cota, ¿sí? Esta distancia, si bajáramos la pieza dentro del cubo, bueno, quedaría un poquito más pegada al plano piso 1. De todas formas, siempre se conviene acá espaciar en forma igual por el tema de distribuir las cotas en forma proporcionada. Otra cosa para recalcar, y ya por último, es que la vista anterior como la posterior, ¿sí? Que son las opuestas, si nosotros hacemos pasar un eje de simetría como si fuera un espejo, cada punto, por ejemplo, cada punto tiene su simétrico con el espejo, este imaginario que estamos representando, ¿sí? Por ejemplo, este punto lo vamos a marcar
tendrá su simétrico en el lado opuesto del espejo. ¿Sí? Es como si fuera un eje de simetría. ¿Sí? Este punto aquí también tendrá su simétrico aquí. De la misma manera, todas las vistas opuestas, por ejemplo, vamos a ver la vista superior y la vista inferior. Si hacemos de cuenta que esto es un espejo, por ejemplo, un punto situado acá tendrá su espejo aquí. ¿Sí? La única diferencia en este caso son las líneas que se visualizan o no de acuerdo a de donde yo esté mirando. Es decir, si yo estoy mirando la vista anterior desde arriba, aquí voy a observar esta línea porque es visible, mientras que la miro de abajo, esa línea pasará a ser en contorno oculto ya que no se ve. Por último, las vistas opuestas, en el caso de la vista lateral derecha y vista lateral izquierda, lo mismo. Cada punto aquí tendrá su opuesto aquí. ¿Sí? De aquí pasa de la misma manera, que en este caso se ve oculto, mientras que en la vista lateral derecha la línea esta se ve visible.